a todos a esta sesión número 5 para costos, financiación y poder contar con financiación para las campañas de vacunación contra la COVID-19. La serie de hoy hablará acerca de dónde viene la financiación para la campaña de vacunación contra la COVID-19. Yo soy Bruce Streminger y soy la primera persona que les da la bienvenida en esta sesión del día de hoy. Les daré algunas instrucciones antes de cederle la palabra a Angela Shen de la OMS, quien será la moderadora para nuestra sesión. Contamos con interpretación en francés y en español. Aprovechen esta oportunidad, así que vayan y busquen el icono de interpretación. Es un icono de un globo terráqueo que está en la parte inferior de la barra de Zoom y ahí pueden elegir el idioma de su preferencia. Tienen también la opción de poner en silencio el audio original o elegir simplemente inglés, francés o español y solamente escucharán el idioma de la interpretación. O bien, si no le ponen silenciar o audio original, escucharán la interpretación a un 80% y el resto el audio original a un 20%. Queremos escuchar sus preguntas y sus comentarios sobre el tema del que hablaremos el día de hoy. Por favor, déjenos estas preguntas y comentarios en el chat que dice preguntas y respuestas y está justo al lado del botón de interpretación. Estaremos revisando este chat para ver quién ha dejado sus preguntas ahí y poder responderlas verbalmente durante la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen algún problema de tecnología, logística o dudas acerca del certificado de participación, estas o estos déjenoslo en el chat general. Además, contamos con transcripción en vivo del inglés. Para poder ver la transcripción, simple y sencillamente denle clic en el botón que dice CC. Cuando le dan clic, entonces aparecerán subtítulos de forma inmediata y si ya no quieren verlo, simplemente le dan un nuevo clic para que desaparezcan los subtítulos. Estamos grabando la sesión del día de hoy como lo hemos hecho con el resto de las sesiones. El que ustedes participen significa que nos dan el permiso de grabar. Estas grabaciones en inglés, en francés y en español estarán disponibles para ustedes. Dejaremos un enlace de la página web en donde colgamos estos audios. Es el de Project Echo y también estará disponible en la página web de TechNec21. Al final de la sesión dejaremos los enlaces y también damos un certificado de participación gracias a la Universidad de México, de Nuevo México, perdón. Al final de la sesión dejaremos el enlace. Primero tendrán que contestar una encuesta de unos cuantos minutos. Es importante recibir su retroalimentación para que nosotros sepamos qué podemos mejorar y cómo podemos mejor atender a sus necesidades. Por favor, tómense el tiempo de responder a esta encuesta. También decirles que nos tomamos muy en serio el almacenamiento de los datos y queremos decirles a todos que todos los datos que ustedes comparten con ustedes, por ejemplo, en el momento del registro, cuando nos hacen preguntas en la sesión de preguntas y respuestas, etcétera, las almacenamos muy cuidadosamente y todos los datos que le compartimos a la OMS están desidentificados, es decir, que son anónimos. Ahora es el turno de Angela Shen, quien les dará anuncios, hablará del programa, etcétera. Bien, tenemos varios anuncios para ustedes. También hablaremos de los objetivos de aprendizaje. En la página de TechNec tenemos recursos dedicados para la vacuna de Pfizer BioNTech. Ahí tenemos materiales de capacitación, manuales
y también cómo podemos almacenar, transportar esta vacuna y también cómo podemos hacer la vacunación. Hay documentos que tenemos disponibles en inglés y en francés. También tenemos información acerca de la vacuna y la lactancia. Información también sobre la vacuna Janssen. Esta es la sesión número 5 de 16 series. Vamos a hablar de dónde viene la financiación para la vacunación contra la COVID-19. Estos son los objetivos de aprendizaje. Primero, entender cuáles son las opciones de financiación para la vacunación. Y hoy hablaremos de Gavi y de UNICEF, de estos dos procesos, y hablar de cómo es que podemos preparar la solicitud. Y también alguien del Banco Mundial hablará de las prioridades para y de los mecanismos de financiación para la vacunación. Como objetivo, queremos revisar los diferentes tipos de fuentes de financiación disponibles para la campaña de vacunación, entender cuáles son las fuentes de financiación pública, entender las subvenciones y los préstamos. Vamos a comenzar con una encuesta. Queremos saber quiénes son los que están participando en esta sesión y por eso es que queremos leer, que ustedes contesten esta encuesta. La primera pregunta es, por favor, díganos de qué institución vienen, si es el Ministerio de Salud, de Finanzas, de Planeación, de algún programa de inmunización, de la OMS o de la UNICEF, ya sea la oficina del país, la oficina regional o la sede, Gavi, de algún banco de desarrollo o son consultores independientes. Elijan alguna de estas preguntas. Después, la segunda pregunta es cómo están utilizando ustedes el programa de financiación de la COVAX. La tercera pregunta es si están de acuerdo que todas las secciones del programa CDS COVAX son importantes. Y la última es si ustedes están utilizando mecanismos del Banco Mundial. Y las respuestas posibles siempre son sí o no. Vamos a darles unos minutos para que contesten a la encuesta antes de mostrar los resultados. Ok, esperamos unos segunditos más para que contesten las personas la encuesta. Recuerden que para poder ver todas las preguntas hay que mover el mouse hacia abajo. Todas las preguntas están incluidas en esta ventana que está apareciendo ante ustedes. Bien, veamos cuáles son las respuestas. ¿Nos pueden mostrar los resultados, por favor? Aquí está. Recuerden, tienen que hacerle
con el mouse hacia abajo para ver las diferentes respuestas. Vemos que el 26% viene del Ministerio de Salud, también 11% del programa de inmunización, algunos que vienen de la OMS, UNICEF, 15%, 11%, oficina del país o regional y 37% consultores independientes, 59% están usando el programa de financiación de la COVAX. 85% cree que las secciones de la COVAX es importante, etcétera. Bien, ahora le vamos a hacer la palabra a Natalie, quien nos hablará de las opciones de financiación para las vacunas. Gracias, Angela. Buenos días a todos. Yo trabajo para la OMS en el programa de inmunización. Hoy les hablaré de las diferentes opciones de financiación que tenemos para la vacuna contra la COVID-19. Me parece que muchos de ustedes estuvieron presentes en la sesión anterior, donde hablamos del presupuesto para la vacuna. Antes de revisar las diferentes opciones con las que contamos, quisiera recordarles 3 puntos importantes de la sesión pasada. Es decir, cómo podemos preparar nuestro presupuesto para la vacuna contra la COVID-19. Necesitamos primero tener un plan realista y un costo realista y robusto de la vacunación. Y con esto podemos utilizar los indicadores para tener datos mucho más realistas. También es muy importante el participar en todas las preparaciones del presupuesto 2022 en adelante. Esto significa que necesitamos hacer una promoción y defensa de las necesidades y también pedir una participación activa. Y también necesitamos llevar un seguimiento y una evaluación de los gastos, ya que cualquier obstáculo al uso del presupuesto puede ser un obstáculo a la aprobación del siguiente presupuesto. Y entonces quisiéramos también decir que es importante entender qué es la vacuna y cómo funcionaría para entender qué tipo de financiación necesitamos. La realidad es que la COVID-19 es un problema de salud, pero también es un estímulo económico. Y el gobierno necesita asegurarse de que hay vacunación para prevenir la mortalidad y la morbilidad y también para que se reactive la economía. Entonces, cuando pensamos en el presupuesto del gobierno, quizá entonces pensamos, este es un enfoque de todo el gobierno, tiene que ser operado por todo el gobierno. Entonces necesitamos reajustar algunos de los gastos y de la financiación de otros sectores que no son solamente de salud. Y por eso la fuente de financiación para las vacunas no debería venir de los servicios esenciales de salud, debido a que tiene un impacto económico, pero también una función económica. No merece la pena que solamente lo limitemos dentro del marco del sector salud, sino que tenemos que involucrar a otros sectores y necesitamos obtener y reajustar los recursos que se les ha dado a otros sectores y no postergar las actividades esenciales de salud por querer tomar dinero de ahí para poder financiar las vacunas. Bien, hablemos de los tipos de financiación. Tenemos los ingresos nacionales, es decir, el presupuesto. Recuerden que la sesión número 4 de la semana pasada hablamos al respecto.
El ingreso, el presupuesto también se puede obtener de contribuciones obligatorias. Esto existe en algunos países, hay países que tienen reservas y esta podría ser una fuente de ingresos importante para poder obtener financiación para las vacunas. Cuando no basta el ingreso nacional, entonces necesitamos una financiación externa. En específico, aquí queremos hablar del hecho de que muchos países de ingresos medios y bajos pueden obtener financiación, subvenciones, préstamos y otros mecanismos para poder contar con más financiación para las vacunas. De esto hablaremos el día de hoy. Por último, también necesitamos revisar otros métodos de financiación. La semana pasada hablamos de mecanismos como por ejemplo la lotería o alguna otra estrategia que encontró algún país para poder movilizar recursos. Sí, aquí hay personas que eh, son de un país en donde hicieron estas estrategias alternativas de financiación. Por favor, compártanlos. Nosotros conocemos el caso de Vietnam, en donde hicieron algún fondo, alguna lotería, etcétera. Recuerden que muchas veces cuando se usa este tipo de financiación alternativa son situaciones que no perseveran después de alguna crisis. Así que recuerden que una financiación alternativa es una opción, pero necesitamos entenderla bien y necesitamos entender que no es perenne. Bien, pasemos a la segunda diapositiva. Algo que es muy específico de las vacunas para la COVID-19 es que tiene esta doble función, es decir, tiene una parte económica y una parte de salud. Por esa razón, probablemente el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía o la oficina del presidente o presidencia son los que van a gestionar los recursos que se van a movilizar para la respuesta ante la COVID-19. Por esta razón, el Ministerio de Salud va a jugar un papel principal o preponderante para el gasto, pero no es la autoridad automática que va a decidir el presupuesto. Se necesitará colaborar con otros ministerios y otros sectores para poder decidir cuál será el presupuesto para las vacunas y por eso en este momento en donde no hay tantos recursos, es importante pensar cómo es que vamos a financiar la campaña de vacunación. Y por eso necesitamos establecer una colaboración activa con los otros sectores del gobierno para que el gobierno entero adopte el mismo enfoque. Esta es una lista muy extensa de los diferentes mecanismos disponibles para poder financiar la vacuna. Y como hemos dicho anteriormente, pues está en la parte del gobierno, pero también hay presupuestos suplementales, es decir, si se obtuvo ingresos adicionales ya que mejoró la economía, se recopilaron más fondos, etcétera. Esta es una fuente de ingresos nacionales y podemos contar con esto. También podemos reajustar el presupuesto existente. Por favor, que no sea la reprogramación del sector salud exclusivamente, ya que este es un problema que afecta a todos los sectores, la economía, la salud y otros sectores de gobierno. Y por esta razón necesitamos buscar cuáles serían estos otros sectores y estos otros ministerios de los que se podría obtener recursos. Otra opción es el aumentar el gasto deficitario, es decir, el pedir prestado y aumentar la deuda.
Cuando pensamos en este déficit, en el gasto, hay que pensar en los recursos necesarios para reactivar la economía. Y sabemos que todo esto va a generar un problema porque estamos aumentando el gasto deficitario y estamos aumentando nuestra deuda. Y necesitamos siempre poner en la balanza el costo y la importancia de la reactivación de la economía. Una financiación de déficit no es algo que esté disponible para muchos países porque muchos países tienen un nivel de deuda muy elevado y por esta razón ya no pueden pedir más dinero. Los países G7 y otros países decidieron usar esta iniciativa del gasto deficitario, es decir, el condonar la deuda por un año a estos países o prolongar o cambiar la fecha de los pagos, postergarla. Por ejemplo, esto es algo que se realizó el año pasado y este año, y gracias a esto, entonces los gobiernos podían contar con ese dinero que iban a utilizar para pagar su deuda para la respuesta ante la COVID-19. También hoy hablaremos acerca de los préstamos y de los subsidios de nuestros socios de desarrollo. Esto será parte de una de las secciones de la sesión del día de hoy. Por supuesto que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional pueden ayudar. Muchos países tuvieron que utilizar las reservas para poder contar con financiación para la respuesta ante la COVID-19 y para poder encontrar un equilibrio entre los recursos que encontramos y la deuda del gobierno. Por un lado, se buscó el poder pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional. El FMI también está trabajando con países que no tienen recursos ni apoyo para poder hacerles llegar algunos de estos fondos a ellos. Así que esta es otra fuente de financiación que valdría la pena estudiar y considerar. También hablamos acerca de la carga del gasto deficitario. Y este es un reporte que mis colegas del Departamento de Finanzas publicaron el año pasado. En azul vemos la deuda de los países y aquí vemos el dinero que se asigna a pagar su deuda y vemos cómo realmente el gobierno está gastando la misma cantidad de dinero en salud que en el pagar sus deudas. Esto resalta la importancia de el pedir prestado, lo que supone para el gasto futuro de muchos países. ¿Qué más podríamos hacer entonces cuando consideramos las diferentes opciones? Bueno, primero hay que ver con qué dinero se cuenta dentro del gobierno y cómo podemos reajustar el presupuesto y para poder encontrar los recursos, encontrar fuentes de financiación alternas dentro del gobierno, dentro del país, darle seguimiento a los gastos que se están realizando y entender cómo es que se reajustó el presupuesto y entender que el contar con una respuesta y contar con una campaña de vacunación es sumamente importante, por lo que todas estas opciones para la financiación de las vacunas necesitan
considerarse en conjunto. No bastará usar solamente una o dos de las opciones para la financiación, pero es algo que se tiene que hacer en conjunto. Y por eso es que necesitamos aumentar la colaboración. Los gobiernos necesitan trabajar juntos. Si ustedes ya lo están haciendo, por favor, díganoslo en el chat. Hablen un poco acerca de su participación con estos sectores. Y esta es mi última diapositiva. Vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas de esta sección. Por el momento no han llegado ninguna preguntas por el chat de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor use el chat de preguntas y respuestas para que podamos leerlas. Al momento de registrarse, ¿hubo preguntas? Yo no vi ninguna. Pero bueno, conforme vayan llegando las preguntas, con mucho gusto puedo yo contestarlas. Una vez más, si tienen preguntas, recuerden que pueden ponerlas en el chat de preguntas y respuestas. Bien, pasemos a la siguiente sección, la actualización del acceso temprano CDS de Gavi. Sabemos que la UNICEF se está encargando de un conjunto de países en específico. ¿Todos me escuchan bien? Así es. Muchas gracias, Angela, por la oportunidad y a Bruce por invitarme. Me presento antes de hablar del tema que vengo a presentarles a ustedes. Yo me llamo Lindsay Cole y soy la encargada de financiación en Gavi. Nosotros nos encargamos de desarrollar el tipo de apoyo que brindamos, por ejemplo, todos los materiales, las guías, las solicitudes y también hacemos la revisión de las solicitudes. Cuando ustedes nos envían las solicitudes, nuestro equipo lo recibe y además aquellos que reciben apoyo de Gavi, nuestro equipo, nosotros nos encargamos de revisar todas las subvenciones, las renovaciones, las actualizaciones, etc. Aquí quién soy, quién es mi equipo, qué hacemos. Y hoy vamos a hablarles de esta oportunidad que ha ofrecido Gavi. Les voy a hablar acerca de CDS, COVIX BX Delivery Support, por sus siglas en inglés. Otro colega hablará también de otra parte de este tipo de apoyo que brindamos. Gavi decidió abrir un plazo de manera temprana para poder apoyar a los países que quieran hacer una campaña de vacunación mediante COVAX. Este plazo inició en marzo para aquellos países que estaban recibiendo vacunas de COVAX y que no contaban con financiación inmediata para poder adquirir esas vacunas. Y esto es algo que hicimos con países que ya tenían una subvención de Gavi y que necesitaban poder reajustar esa financiación para poder contar con dinero disponible para la campaña de vacunación. Entre tanto, recibimos fondos de nuestros donantes y por el momento tenemos casi $400 millones disponibles para poder compartirlos hasta el 2022. Por esta razón, nuestro plazo se extendió. Es un plazo que comenzó en julio. En julio empezamos con el plazo de temprano u oportuno y todos los países que son elegibles para recibir fondos porque son miembros COVAX. Hasta el momento tenemos 89 participantes activos.
pues todas estas personas están recibiendo financiación. Hablaremos de cómo estamos manejando esta situación, pero bueno, que sepan que son más de 90 países los que son elegibles. Y gracias a este plazo que abrimos de manera temprana, entonces los países podían hacer su solicitud. Y estos son nuevas financiaciones, es decir, un aporte suplementario a la ayuda que ya brindamos. Así que muchos países han aprovechado esta oportunidad. Este es un proceso bastante fácil, bastante intuitivo. Hablaremos de esto en unos minutos. La idea es que en un plazo de 6 meses, cuando estos países empiecen a recibir las dosis de vacunas, que ellos cuenten con fondos para poder hacer una campaña mucho más intensa de vacunación. Algo que merece la pena mencionar de este plazo es que ayer cerró. Fue la fecha límite para poder dejar su solicitud. Y hablaremos de qué es lo que vamos a hacer con aquellos que todavía no han metido su solicitud. Los que todavía no han hecho uso de esta financiación o han solicitado esta financiación, sepan que el proceso es bastante fácil y bastante intuitivo. Posterior a esta fecha vamos a tener un segundo plazo que comenzará a finales de septiembre. Y como ven aquí vamos a utilizar una gran parte de la financiación disponible. El 70% como ven aquí. Este será un proceso de solicitud mucho más amplio. Ustedes nos van a hacer llegar su solicitud, nos tienen que presentar una justificación, nosotros haremos una revisión para asegurarnos de que está todo completo y pensamos que esto llevará unos 12 meses. Bien, ¿cuál es la situación actual de la solicitud de CDS? Nosotros hemos dividido este proceso de solicitud entre Gavi y la UNICEF. Del parte de Gavi tenemos 61 países que son elegibles, que son candidatos y que nosotros estamos manejando. Y de estos 61 hemos recibido 51 solicitudes. Felicidades a todos los que nos enviaron las solicitudes y para esos 10 que todavía no lo han hecho, que no han recibido fondos. Recuerden que estamos en el proceso de revisión y nos pondremos en contacto rápidamente con ustedes. De estas solicitudes hemos recibido $175 millones en total. Es decir, que 51 de 61 países han solicitado un apoyo total de 175 millones. Y lo que haremos es el postergar o extender el plazo para que cada vez más países puedan hacernos llegar su solicitud. Ustedes van a recibir un correo electrónico del representante del país a finales de esta semana para asegurarnos nosotros en Gavi de cuál es el proceso, en dónde están en este proceso y que nos hagan saber si ustedes nos van a solicitar apoyo. Esta diapositiva captura el proceso actualmente. Todos los que tienen acceso a la plataforma de socios podrán ver esta información. Es decir, esto les indica quién ha pedido qué, a quién se le ha aprobado la financiación, en dónde se encuentra cada uno de los países. Esta es una plataforma abierta para los socios y aquí también nos pueden dejar sus solicitudes. Así que por favor exploren la plataforma de socios si no lo han hecho todavía.
Este es el proceso de revisión y que hemos hecho con todas las solicitudes que hemos recibido y que hemos aprobado. Los que ya pasaron por este proceso sabrán que tenemos que primero utilizar las plataformas de socios para hacernos llegar la solicitud. Si ustedes no han accedido a esta plataforma, por favor, háganlo. Familiarícense con esta plataforma porque es el medio para hacer llegar las solicitudes para la siguiente fase de la financiación de CDS. Como les decíamos, también el proceso es bastante fácil, bastante intuitivo. Este es el mapeo, el mapa del proceso, y también van a obtener guía de cómo hay que pasar por este proceso, cuáles son los siguientes pasos, la solicitud, etcétera. Al final de esta diapositiva, como pueden ver, recibimos 51 solicitudes, 18 han sido aprobadas hasta ahora. Hemos dado entonces 78 millones de los 175 disponibles. Así que creo que vamos bastante bien y quiero agradecerles a todos los que participaron en este proceso. Sabemos que es un momento en donde muchas personas tienen muchas prioridades, así que gracias por haberse dado el tiempo. Casi 10 millones de esos 175 millones se han entregado. Así que si sus fondos han sido aprobados, pero todavía no reciben los fondos, no se preocupen, ya están por llegar. Ok, también quiero hablarles de los principios que guían la financiación de CDS. Son 5 los principios para la financiación de CDS. Recuérdenlos porque son muy importantes. Deben de tomarlos en cuenta para la solicitud de fondos que ustedes estén preparando. El principio fundamental es el atenuar los riesgos. Si ustedes van a recibir dosis mediante COVAX, lo primero que necesitamos saber es que ustedes van a poder atenuar el riesgo de la campaña de vacunación, es decir, podemos asegurarnos de que la campaña es efectiva, intensa, se puede acelerar, etcétera. Por supuesto que hay muchas fuentes de financiación disponibles para poder apoyar en la campaña de vacunación, incluyendo fondos nacionales. Por eso queremos asegurarnos de que los fondos que les vamos a dar nosotros son complementarios. Así que si ustedes todavía no han hecho una identificación de los diferentes recursos nacionales con los que ustedes cuentan para la campaña, empiecen a hacerlo porque es algo que vamos a pedirles en esta solicitud. Queremos entonces que la transacción de los costos sea ágil y trabajamos siempre de la misma forma porque lo que queremos es que exista financiación para los países que no pueden contar con efectivo inmediatamente para la campaña de vacunación, pero también entender que habrá obstáculos y que necesitamos considerarlos. Así que ustedes nos van a tener que dar más detalles en la solicitud. Queremos hacer una distribución igualitaria de los diferentes países. Así que ustedes, cuando ustedes preparen su solicitud, piensen en aquellas comunidades más vulnerables, más afectadas con la COVID, para asegurarse que ustedes también en su campaña de vacunación están llegando a estas personas. Así que, ¿qué tipo de actividades van a necesitar realizar para poder llegar a esas personas? Y por último, lo que queremos es que los miembros consideren cómo es que pueden aumentar las alianzas que establecen con otros socios.
Es decir, no se limiten a trabajar solamente con los aliados o los socios con los que están trabajando actualmente. Busquen ampliar ese horizonte, busquen ver con quién pueden trabajar organizaciones, ONGs, etcétera, para siempre sumar más socios y para entonces estar preparados adecuadamente para las campañas de vacunación y también que tengan la preparación adecuada para la solicitud que nos van a hacer llegar en unos meses. ¿Cuáles son los siguientes pasos en este proceso CDS para los países que no pudieron entregar sus documentos antes del 1 de septiembre? Recuerden que va a haber un segundo plazo. A finales de septiembre vamos a lanzar un nuevo plazo con todos los materiales de solicitud, las guías, etcétera. Y a partir de octubre vamos a empezar a aceptar las solicitudes. ¿Qué podemos hacer ahora para prepararnos? Pues algunas cosas, por ejemplo, actualizar el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Se le conoce como NDVP por sus siglas en inglés. Tenemos manuales en la OMS y en UNICEF. Se publicaron en junio y es muy importante porque esto nos va a ayudar a actualizar este plan. Hemos pues mejorado esta guía gracias a toda la retroalimentación y toda la información que tenemos con este año y medio de pandemia que llevamos viviendo. Y también, pues lo pueden mejorar gracias a todo lo que ustedes han aprendido a lo largo de esta pandemia. Hoy saben mucho más de lo que sabían el año pasado. También necesitan tener una idea muy clara de los recursos con los que cuentan ustedes para poder llevar a cabo este plan de vacunación. Así que empiecen a preparar las piezas de su rompecabezas. Y con esto ustedes van a poder identificar las carencias en la financiación para el 2022. Y todo esto obviamente en pues en una decisión conjunta con los que toman las decisiones. Es un muy buen momento para hacer todo este trabajo. En algunas semanas vamos a reunirnos, vamos a tener una sesión en octubre para hablar más acerca de la solicitud de CDS. Y eso es todo de mi parte. Bien. Ahora vamos a escuchar a nuestra representante de UNICEF. Recuerden que si tienen preguntas, nos pueden hacer estas preguntas mediante el chat de preguntas y respuestas. Recuerden que la plataforma de socios es la plataforma que necesitan usar para actualizar su plan nacional de vacunación y también para poder hacer una solicitud de financiación, porque ahí es donde van a poner sus solicitudes, etcétera. En una sesión hablaremos más al respecto. Pero ahora le vamos a ceder la palabra a Ibronki de UNICEF. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que están en esta reunión. Yo soy Ibironke Oyate, soy economista de salud para la UNICEF y para COVAX. Y hoy les hablaré de cómo es que la UNICEF ha estado ayudando para movilizar recursos para la campaña de vacunación contra la COVID-19, apoyos para los diferentes países, también la solicitud de CDS. La UNICEF ha estado trabajando para poder apoyar la movilización de recursos para esta plataforma ACT COVAX. Tenemos el fondo ACT-A humanitario para acción para los niños.
Y con esto nos hemos comprometido a recaudar fondos y nos pasamos en los diferentes pilares de ACT A. Hicimos un llamamiento de una recopilación o recaudación de fondos de 659 millones. Y con esto esperamos poder contar con recursos que faltan en diferentes países. Y estamos hablando de más de 22.000 millones de dólares. Este es el llamamiento para la recaudación de fondos. Casi 500 millones de dólares van para las actividades de la campaña de vacunación, es decir, los fondos necesarios para poder administrar las vacunas, para contar con esta cadena de frío, para equipo de protección personal, higiene de manos, costos operativos, etcétera. De estos 659 millones que estamos solicitando a nuestros donantes, una parte va para el pilar de las vacunas y ya muchos donantes han estado contribuyendo y hemos podido distribuir fondos a 109 países de ingresos medios y bajos. Estos recursos son fondos que nos han llegado mediante este llamamiento, por ejemplo, fondos alemanes, Gavi. Y vamos a hablar de cómo es que nosotros estamos ayudando con esta gestión de fondos. Esta es una gráfica que habla del proceso de solicitud para la solicitud temprana de CDS, de principio a fin. Primero, los países reciben información sobre la financiación y directrices. Los países empiezan a preparar su solicitud. Esto es algo que realizan los gobiernos con la participación y la colaboración de sus socios. Los países van a dejarnos su solicitud en la plataforma de socios. Nosotros empezamos a hacer una revisión de las solicitudes y entonces pasa al proceso de aprobación interno cuando tuvimos éxito, y si no, entonces le pedimos a los países más información y les pedimos que ajusten su solicitud y les pedimos que vuelvan a presentar su solicitud. Cuando finalmente está aprobado, entonces se transfieren los fondos. Los fondos llegan a las oficinas de UNICEF. Y cuando se tiene un acuerdo con organizaciones regionales, entonces se utiliza ese mecanismo. Cuando ya el dinero llegó a los países, nosotros vamos a seguir los procesos de cada uno de los países para poder incluir colaboración con la sede de la UNICEF. Una vez más, imágenes que nos muestran cómo se hace la solicitud. Como decíamos, es un proceso muy sencillo. Se requieren dos documentos, un PDF que habla de la solicitud de fondos y otro es una plantilla Excel. Esta plantilla Excel busca ayudarle a los países a que tengan una idea de los recursos necesarios y también de la carencia de financiación y que entonces los países puedan explicar específicamente con qué quisieran que les ayudara la CDS.
De estas plantillas tenemos diferentes reflexiones. Son muy pocos los países que han estimado los recursos totales usando la plantilla de Excel que presentamos. Solamente un país pudo presentar un requisito de financiación de diferentes años con la carencia de financiación. Por favor, compártanos sus experiencias usando la plataforma de socios y la plantilla Excel. Es importante para nosotros entender cómo les fue con esta plantilla. Entendemos que quizá algunos países requieran de un apoyo adicional para poder estimar el costo total y los requisitos totales para esta campaña de vacunación. Por eso es que les pedimos su retroalimentación. Aquí tenemos diferentes categorías de costos para los que la CDS da un apoyo. Hay 17 categorías además de la administración de fondos. De las diferentes solicitudes que hemos recibido, vemos quiénes han pedido qué, pero vemos que se han pedido para todas las categorías. Y las principales son las que más piden, como por ejemplo la cadena de frío, el pago al personal que administra las vacunas, etc. Estos son los datos desagregados de acuerdo a los planes de vacunación de cada uno de los países. Vemos cuáles son las zonas que más requieren apoyo, como por ejemplo la cadena de frío, y se pide apoyo para el transporte de las vacunas, recursos humanos, equipo para la cadena de frío, etc. Esta es una captura de pantalla de los fondos agregados que nos han pedido las diferentes categorías de apoyo. Y una buena parte se ha centrado en fondos para poder llegar a las diferentes comunidades, la cadena de frío, los recursos humanos, para el seguimiento y la evaluación de la campaña de vacunación. Actualmente hemos recibido 24 solicitudes, esto es al día de ayer. Hoy recibimos una más, así que ya son 25. Hemos revisado y hemos aprobado fondos e entregado fondos a 9 países. Tenemos 6 solicitudes pendientes. La fecha límite para poder entregar la solicitud es el día de hoy. Así que si ustedes estaban pensando en enviar su solicitud, apúrense porque hoy cierra el plazo. Vamos a ponernos en comunicación con los países en las siguientes semanas para ver si necesitamos abrir un nuevo plazo y este comenzaría en octubre. Bien, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por esta información. Parece que ya están llegando algunas preguntas y también veo que hay personas que han levantado la mano. En vez de levantar la mano, si pudieran, por favor, en el chat de preguntas y respuestas, escribir sus preguntas. Vamos a leer una pregunta. Dice, este apoyo técnico o esta solicitud para apoyo técnico, me quitaron la pregunta. Una disculpa. Bueno, no importa. Están las preguntas en la sección de preguntas y respuestas y está una persona monitoreando este chat para poder escribir la respuesta de inmediato.
Si hay más preguntas, entonces síganlas poniendo en el chat de preguntas y respuestas. Y pasemos. No hay ninguna pregunta pendiente. Ya fueron resueltas las diferentes preguntas. Ahora vamos a tener la participación de Michael Kent, que es del Banco Mundial. Adelante. Gracias. ¿Todos me escuchan? Creo que sí. Soy economista senior con el Banco Mundial. Yo soy el punto de contacto entre el Banco Mundial, Gavi y COVAX. Y esto desde hace 1 año y medio. También trabajo con el equipo de Chechekistán, así que hablaré bastante del trabajo que estamos haciendo con este país. El Banco Mundial se fundó en 1944 para poder ayudar a los países que salían de la Segunda Guerra Mundial. Esta institución tiene dos objetivos: el ponerle fin a la pobreza extrema, el reducir eh, los ingresos en todo el mundo y también el promover una prosperidad compartida. Hay personas que han vivido con menos de $2 al día y en 2017 hemos reducido la cantidad de personas que están viviendo con esa cantidad de dinero, por lo que parece que estamos logrando bien nuestra misión, porque tenemos menos del 3% de las personas en el mundo que están viviendo con menos de $2 al día. Estimamos que más de 150 millones de personas podría orillarse a la pobreza extrema a finales del 2021. El Banco Mundial cuenta con 5 agencias. Hablaré del trabajo de 4 de estas. Tenemos el IBRD, que le presta dinero a los países de ingresos bajos. La IDEA, que da créditos o préstamos y subvenciones a los países más pobres. Hablaremos específicamente de estos dos hoy, pero también está la Corporación Financiera Internacional o IFS, quien da guía financiera. Y también está MIGA, la Agencia de Garantías Internacionales Multilaterales, quien le da apoyo a los inversionistas de los países de ingresos medios y bajos. El Banco Mundial cuenta con 150,000 millones para poder ayudar a los países a hacer frente a esta crisis. Esto es algo que tenemos disponible desde el 1 de abril del 2020. Esta es la respuesta más amplia que hemos dado en la historia del Banco Mundial. Como ven aquí, tenemos las cantidades con las que cuenta cada una de las agencias. La IFS está dando apoyo para poder ampliar la manufactura de las vacunas, para poder contar con más dosis y poder tener una mejor respuesta ante la COVID-19. Pero bien, hablemos de las subvenciones y los préstamos a los países. En el Banco Mundial también hemos establecido alianzas para poder apoyar a los países miembros en las diferentes fases
de esta campaña de vacunación. Por ejemplo, trabajamos con el sector privado, también trabajamos con la OMS, con los socios de ACT-A, con los donantes para apoyar la financiación y la preparación para la vacunación. Y también hemos establecido un grupo de trabajo especial del Banco Mundial, OMS, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. El apoyo que le da el Banco Mundial a los países es continuo. Y obviamente hablamos del tipo de financiación que damos y cuáles son los países candidatos. Por ejemplo, quiénes pueden ser candidatos al apoyo IDA. Esta es financiación disponible para los países más pobres. Se dan subvenciones o créditos con un repago a 30 o 40 años y un periodo de gracia de 5 a 10 años. IDA también ayuda a algunos países como pequeñas islas que no tienen el poder para poder, las garantías para poder pedir prestado. Hay países como Nigeria y Pakistán que son candidatos para recibir apoyo de IDA. Pueden recibir entonces apoyo de la IDA, pero también pueden recibir apoyo del IBRD. A la izquierda, entonces, vemos cómo EIDA va a cubrir el año fiscal del 2020 al 2023 y tenemos 74 países candidatos. Y los recursos disponibles para este periodo de 3 años era de 82,000 millones. Y esto lo vamos a dar en forma de subvenciones o créditos. Y luego hay países que pueden recibir apoyo de IDA, pero también pueden recibir apoyo de IBRD. En este caso, estamos hablando de 15 países candidatos. Y a la derecha hemos visto que 70 países pueden recibir financiación del IBRD. El Banco Mundial también da apoyo mediante fondos fiduciarios. Es decir, fondos disponibles a países clientes gracias a o mediante el Banco Mundial. Estos son los fondos que hemos distribuido para el apoyo al sector salud, iniciando en abril del 2020. Dimos financiación para la fase inicial de la respuesta ante la COVID-19. Y esto gracias a un instrumento de aprobación rápido. Aquí pudimos aprobar 86 proyectos. Y con esto pudimos financiar equipo de protección, diagnósticos y terapias o tratamientos. Es decir, materiales para los hospitales, etc. En octubre del 2020, tuvimos aproximadamente 12,000 millones de dólares disponibles para las vacunas. Pero esta cantidad aumentó y actualmente contamos con 20,000 millones. Y con esto vamos a poder apoyar proyectos en 54 países. Pero además tenemos otros recursos financieros disponibles para el sector salud mediante la reestructuración y el reajuste, reasignación de recursos existentes. Ayudamos a los países a que identifiquen cómo pueden reestructurar los fondos para poder liberar fondos para la respuesta. Este es el típico ciclo de un proyecto. El banco
Mundial va a financiar con aquellas carencias que han identificado ciertos países. Y por eso es que los países necesitan saber exactamente qué tipo de apoyo le van a pedir al Banco Mundial. ¿De cuánto tiempo pasa desde que iniciamos la preparación de nuestro proyecto hasta que recibimos la aprobación? Es aproximadamente 2 meses y medio. La verdad, esto es un hallazgo para nosotros, es un gran logro para nosotros en el Banco Mundial, ya que la aprobación de proyectos tradicionales normalmente pues se tarda entre 1 y 2 años. Así que vean cuánto reducimos el plazo para la aprobación de un proyecto. Son 54 los países que han recibido eh, o que se han visto beneficiados gracias a las operaciones de la campaña de vacunación en todo el mundo. Más de la mitad de los proyectos aprobados están en África. De estos 20.000 millones, 4.600 han sido aprobados mediante la IDA y hay 1.600 más que están por darse a proyectos y creemos que vamos a poder aprobar en octubre de este año. Y como les decíamos, pasamos de un apoyo de 12.000 millones a 20.000 millones que estará disponibles hasta finales del 2022. Es decir, teníamos 12.000 millones, agregamos 8.000 millones más, ahora tenemos 20.000 millones. Hay un mecanismo de COVAX, hay apoyo para que los países puedan comprar vacunas o que reciban apoyo en cualquiera de los aspectos de la preparación para la campaña de vacunación. Se puede usar la financiación del Banco Mundial para poder comprar vacunas directamente de los fabricantes, pero también damos apoyo para la adquisición mediante mecanismos como la COVAX. Hay un nuevo mecanismo de financiación mediante el AMC, es decir, que pueden pasar por el Banco Mundial para poder adquirir vacunas. En los últimos meses hemos ya concluido los acuerdos y vemos como ya muchos países están adquiriendo vacunas Moderna gracias a la COVAX. Y hemos visto también la adquisición de vacunas Sinopharm mediante la COVAX. También hay mecanismos regionales mediante la Unión Africana. Esto es mediante el equipo especial o el grupo especial de adquisición de vacunas africanas, conocido como AVAT. Hay 35 países en África que han pedido un total de 200 millones de dosis mediante AVAT. La AVAT proporciona dosis que han sido financiadas por los donantes y que se las brinda a COVAX. Entonces las donaciones llegan a COVAX pero nosotros apoyamos todos los países que reciben, que han adquirido vacunas, ya sea mediante la COVAX o mediante acuerdos bilaterales.
Aquí les dejamos un ejemplo de uno de los países para que sepan cómo es que han utilizado los fondos que han recibido. Les mencioné ya a Tayikistán, país con el que tenemos un proyecto. Les aprobamos 8.600 millones en febrero de este año. En esos momentos se anticipaba que dos tercios de la financiación se usarían para la adquisición de las vacunas y el resto para la campaña misma de vacunación. Y gracias a la COVAX vimos que, bueno, la necesidad era mayor. 83% del proyecto se ha utilizado para adquisición de vacunas mediante la instancia COVAX y 1.900 millones que todavía no se ha asignado. 1.500 millones que no se han asignado. Y estamos hablando acerca de un paquete adicional de financiación al gobierno de Tayikistán. Nosotros hemos realmente ayudado con materiales a 54 países y nos hemos dado cuenta que cuando preparamos un presupuesto, la cantidad de dinero que pensamos que vamos a necesitar resulta ser menor al que en realidad se requiere. Me parece que esta gráfica ilustra bastante bien esto y con eso pues también les podemos decir que el Banco Mundial es bastante flexible. Ayudamos a que los países puedan reajustar los fondos asignados para poder mejorar la respuesta ante la COVID-19. Más ejemplos de otros países a los que les hemos aprobado proyectos. Bangladesh recibió 500 millones mediante IDA. Este es un crédito, una concesión, y ellos van a usar, o por lo menos cuando presentaron el proyecto, 80% para la adquisición y 20% para la aplicación. Entre estos, pues por ejemplo, tener una cadena de fría, el transporte de las vacunas y otros costos operativos. Indonesia también recibió 500 millones mediante la IGBRD y no lo van a utilizar para adquirir vacunas, van a utilizar todo ese dinero para fortalecer el sistema de salud y para la aplicación de las vacunas para la campaña. Por ejemplo, un sistema de farmacovigilancia, cadena de frío, logística, comunicación. Y, por ejemplo, Côte d'Ivoire, ellos recibieron apoyo de IDA, en este caso 100 millones, y van a utilizar 2/3 para adquisición y 1/3 para la aplicación, la campaña misma de vacunación. Aquí ponemos cómo piensan usar como mecanismos de coordinación, el reforzar los sistemas de referencia, la planeación, la integración, la vacunación. Vamos a seguir trabajando con los países para garantizar que cuenta con los recursos adecuados, tanto para adquirir vacunas como para la campaña misma de vacunación. A la derecha podemos mostrar cómo de estos 54 países a los que les hemos aprobado el proyecto, la 51% va para la adquisición, 30% para el fortalecimiento de los sistemas de salud y 19% en otro tipo de actividades, algunas que están directamente relacionadas con la campaña de vacunación, como por ejemplo tener equipo de protección personal, diagnósticos, etcétera,
para que lo utilicen los trabajadores sanitarios en los centros de vacunación. Sabemos que algunos de ustedes representan el Ministerio de Salud, Ministerios de Finanzas, ustedes son países clientes y seguramente ya conocen a los equipos que tenemos establecidos en cada uno de los países. Nosotros dependemos de los socios COVAX y de otros socios para poder apoyar a los países para que estos países tengan sus planes de vacunación nacional, revisarlos con ellos. Por ejemplo, la OMS puede ayudar para saber el total de población a vacunar. Los socios también nos deben de ayudar para darle asistencia técnica a los países. Por ejemplo, Gavi, la UNICEF, el tipo de trabajo que ellos hacen mediante las inversiones de CDS, sobre todo en lo que respecta a la cadena de fría. Ellos son expertos en esto, mucho más que nosotros. Y dependemos de los socios para que ellos puedan dar financiación complementaria para la adquisición de vacunas y para la campaña misma. El seguir compartiendo la información mediante las plataformas nacionales, por ejemplo, grupos de coordinación interagencias existen en cada país y también mediante la plataforma de socios para que exista visibilidad y que los países sepan exactamente qué es lo que ellos pueden financiar con sus propios recursos, cuál es la carencia de financiación y cuáles son los diferentes mecanismos y qué otros socios están proporcionando financiación. Además de que estamos haciendo frente a una situación que está cambiando constantemente y los recursos disponibles cambian de mes a mes. Este es un diálogo que se tiene que realizar en tiempo real entre las diferentes agencias y los comités de donantes, etcétera. Y tenemos una página web en donde tenemos todos los documentos, las solicitudes. Estos están disponibles en la página web del Banco Mundial y se actualizan frecuentemente en la plataforma de socios de la COVAX. Bien. Esta fue mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Michael, Kent. Llegaron 2 preguntas por chat. ¿Podemos usar los recursos de IDA para pagarle el salario a las personas que están vacunando? Hay reglas muy estrictas acerca de cómo se pueden usar los recursos IDA. Para los salarios de los trabajadores sanitarios, esto es algo que normalmente el país debería de estar pagando. El gobierno debe de pagarle el salario de los trabajadores sanitarios. En los países en donde se requiere el apoyo del grupo especial o si se necesita contratar a trabajadores temporales, entonces ahí sí que podemos usar los recursos IDA. Pero no para pagarle el salario al personal de salud existente. Se me ocurre que si los trabajadores sanitarios necesitan trabajar horas extras, desplazarse a lugares más lejos para poder hacer llegar una vacuna, ahí sí que se pueden usar los recursos de IDA.
La segunda pregunta. No la veo, la pregunta. No veo la pregunta, discúlpenme. La leyeron muy rápido, no la puedo interpretar. Justo. El Banco Mundial le está recomendando a los países que usen algo de sus derechos especiales de giro para poder eh, aumentar los gastos de salud debido a esta crisis. Si no tienes la respuesta inmediata, la puedes pensar y la puedes escribir. Sí, escribiré la respuesta. Y llegaron más preguntas para ti. Si quieres, la leo. De los 4.600 millones de financiación del Banco Mundial para poder apoyar la campaña, ¿cuándo estarán disponibles estos fondos para aquellos países que ya tienen la aprobación, que recibieron su aprobación a finales de julio? Aquellos 54 países que recibieron aprobación, el banco ya terminó su proceso de aprobación y ahora hay que hacer efectivos los fondos. Entonces, esto requiere de la aprobación de los diferentes ministerios. Repito lo que dije. Hemos aprobado proyectos de 54 países, pero ahora para poder acceder a esta financiación, pues necesitan la aprobación de los diferentes ministerios. Me parece que ya algunos de los países tienen este dinero disponible y hay países que todavía necesitan pasar por las aprobaciones, las firmas de los diferentes ministerios y ratificaciones del Parlamento antes de poder usar ese fondo. Es decir, que ya está el dinero en el gobierno, pero es el gobierno el que tiene que agilizar las cosas para poder llegar a acceder a este dinero. El plazo es de 2 años para poder utilizar los fondos. Pensamos que la mayoría de los fondos se van a utilizar a inicios de este periodo de 2 años. Pero tienen que gastarse estos fondos en un plazo de 2 años. La siguiente pregunta está en francés, pero yo no hablo francés, así que quizá lo podemos dejar para después. Tenemos tiempo para una pregunta más. Llegó otra pregunta en francés. Esta la dejaremos para después. ¿Nos quieres dejar con un último comentario, Kent? La pregunta en francés era si podíamos utilizar los fondos para generar más demanda de vacunas. Y sí, definitivamente que los recursos del banco se pueden utilizar para eso. Y me parece que di ejemplos de actividades del estilo. Dejaremos las preguntas para responderlas por escrito. Bien, vamos a la encuesta de cierre. Son 3 preguntas para ustedes. La primera es,
Esta sesión les ayudó a ustedes a entender el tipo de financiación que ofrece el Banco Mundial para esta lucha contra la COVID-19. Respuestas posibles, sí o no. Pregunta 2. Esta sesión me ayudó a tener información adicional acerca de cómo utilizar la plataforma de socios para poder solicitar o dejar mi solicitud CDS. Respuestas posibles, sí, un poco o no. Y la tercera pregunta es, ¿planeamos preparar una solicitud para la CDS? Respuestas posibles es, ya lo hice esta semana o la siguiente semana. Son 3 preguntas. Si entendieron los mecanismos de financiación del Banco Mundial, es la primera. La segunda es si entienden ahora mejor cómo usar la plataforma de socios. Y 3, si ustedes ya dejaron su solicitud para la CDS, si lo hicieron ya, si lo harán esta semana o la siguiente semana. Podemos ver los resultados. Muy bien, vemos como el 95% dijo que sí, entienden ahora mejor el mecanismo del Banco Mundial. Y también para entender la plataforma de socios y la solicitud CDS, muchos ya dejaron su solicitud y una buena parte va a dejar su solicitud la siguiente semana. ¿Qué sigue? Bien, recuerden que las grabaciones, las diapositivas estarán disponibles en la página web de TECNEC 21 y también en los canales de TECNEC 21 podemos seguir con el diálogo. Pueden hacernos llegar sus preguntas y compartir sus experiencias. Muchas gracias a los intérpretes por su servicio. La siguiente sesión es el 8 de septiembre. Aquí está el enlace para registrar. En octubre tendremos una sesión específica sobre el proceso de solicitud. A partir del 8 de septiembre vamos a empezar a hablar de las lecciones aprendidas por regiones. Comenzamos con África el 8 de septiembre. Muchísimas gracias. Todas las preguntas que no podemos responder en la sesión ahora se las haremos llegar a los expertos técnicos y las responderemos mediante el correo electrónico. Que estén muy bien.